Hola, hola. Bueno, como lo prometido es deuda, les había comentado que hoy íbamos a iniciar las dos historias en los dos canales, así que bueno, vamos a empezar por aquí con una autora nueva que me escribió a mi privado para que por favor le leyera su historia. Ella no tiene página en ningún sitio, así que esta historia solo la vamos a encontrar por aquí. Espero entonces que acojamos muy bien a la nueva autora. Ella se llama Mili y espera que esta historia nos agrade muchísimo, muchísimo. Bienvenida, querida Mili. Esperamos que continúes trayéndonos tus historias por aquí. Vamos a comenzar con muchísimo cariño a darle vida a tu bebé. Como siempre, chicas, las esperamos a ustedes cada día en los estrenos. No voy a hacer estrenos en vivo, pero diario, pues como ya les dije en el otro canal, vamos a tener un capítulo por día, a menos que suceda algo extraordinario. No siendo más, comencemos con esta preciosa historia. ¿Mejores amigos? Hasta pronto. ¿Mejores amigos? Escrito por Mili. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics con autorización de la autora. Capítulo 1. Candy se sentía extraña en la gran cama matrimonial, sobre todo porque esa no era exactamente ni su recámara ni su cama. Esta pertenecía a Terrence Granchester, y de no haber sido por la amistad que los unía, ella nunca hubiera accedido a hacerle ese pequeño favor. Su cama se encontraba en su casa en la playa, a solo metros de la gran villa de Terrence. Durante los últimos 2 años, Candy había pasado de ser solamente una vecina molesta a convertirse en la única amiga de Terry, como por confianza y cariño le decía. Amiga. Sí, esa era la palabra correcta porque, claro, no eran amantes. Candy's White Andre, a pesar de su alegría y aspecto desinhibido, era bastante inocente. Su crianza cristiana por tener unos padres misioneros, ni su éxito en el competido mundo de la moda le había servido para liberarse en un sentido físico. Esa misma mañana no había encontrado a Terry en casa. De mala gana se había puesto a trabajar en la nueva colección que preparaba, y hacía tan solo 1 hora que él la había llamado por teléfono con aquella extraña petición. Luego, cuando accedió a ayudarle, colgó sin dar explicación alguna. Candy no podía imaginarse por qué quería que la encontrasen en su cama. Él no parecía estar saliendo con nadie, pero quizás simplemente estuviera tratando de quitarse de encima a alguna tonta, demostrándole que ya estaba ocupado. Aunque esa táctica no era propia de Terry. Él solía decir lo que pensaba y nunca se andaba con rodeos, ni siquiera con las personas que quería, pero todas aquellas suposiciones no la iban a sacar de dudas. No le quedaba otro remedio que esperar a oír lo que Terry tendría que decir. Se estiró voluptuosamente en la cama, disfrutando del frío contacto de las sábanas de satén contra su piel. Se había puesto un erótico camisón de seda abierto hasta las caderas por ambas partes y escotado hasta el ombligo. Candy admitía que esa atrevida prenda formaba parte de su yo oculto. Exteriormente podía ser bastante reprimida, pero en su cabeza jugaba con la idea de ser una mujer mundana y provocativa. Solo con Terry podía destapar sin riesgos a esa otra mujer que llevaba dentro, porque él nunca se le había acercado físicamente. Con Terry podía coquetear a sus anchas. Aunque era amable con la mayoría de los hombres, siempre tenía cuidado de no provocarles. En el momento en que uno empezaba a confundir su amabilidad con algo menos inocente, ella se retiraba y destruía la fantasía. Una cosa era pretender ser sexy y otra muy distinta llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Había tenido una experiencia bastante desagradable en su adolescencia que la había hecho una mujer extremadamente desconfiada en ese terreno. Terrence Granchester de vez en cuando podía ser un completo enigma, como en ese momento.
Sabía que era un ocupado hombre de negocios, dedicado al petróleo, además de tener otros intereses diversos. Había heredado la compañía familiar en un estado ruinoso y utilizando su habilidad para los negocios, había hecho una fortuna. Desde luego a su éxito había contribuido su hermanastro, aunque de una manera bastante involuntaria. El padre de Terry había repartido sus negocios entre los dos, y entre ellos se había creado una rivalidad que al final había resultado beneficiosa. Aunque Candy y Terry charlaban con frecuencia, lo cierto era que casi no hablaban de su vida privada, y consecuentemente ella no sabía nada de su familia, o muy poco. Su hermanastro Jack estaba casado y Terry había dicho algo sobre una visita de él y de su esposa. Pero durante esos días Candy había tenido que volver a los Estados Unidos para supervisar la presentación de su última colección y no los había visto. Sonrió otra vez pensando en el éxito que había tenido esa colección, que le iba a permitir pasar una larga temporada en Jamaica. En realidad no había sido fácil. El mercado tardó mucho tiempo en aceptar su estilo, pero al fin las ventas estaban disparando y sus problemas económicos habían desaparecido. La pequeña casita había sido un gran consuelo durante los 2 últimos años. La había comprado durante unas vacaciones a precio de ganga y siempre que necesitaba descanso o inspiración dejaba su casa en Chicago y se refugiaba en la soleada Jamaica. Cuando llegaba a su retiro en Jamaica se relajaba visitando a Terry, que últimamente casi parecía tener allí su residencia permanente. Pero el Terry de hacía 2 años tenía poco que ver con el actual. Cuando lo conoció era un hombre huraño y retraído que solo pensaba en sus negocios. Pero gradualmente se había ido ablandando y tomando confianza, y ahora eran verdaderos amigos. Candy sonrió y aguzó el oído para escuchar los ruidos que venían de la habitación contigua. Luego, al comprender que se trataba solo de Warchief, murmurando incoherencias en su jaula, se relajó. El gran loro del Amazonas era propiedad de Candy, pero nunca se lo había llevado a los Estados Unidos. Warchief pertenecía a su isla tropical y Candy le quería demasiado para sacarle de su ambiente. Terry también sentía especial debilidad por el loro y siempre se lo quedaba cuando Candy estaba ausente. Con cierto orgullo recordó que había sido Warchief el que los había puesto en contacto. Candy había dejado su cuenta temblando para comprar el gran pájaro verde a su anterior dueño, que se había trasladado a un piso. Warchief definitivamente no era un pájaro de apartamento. Se pasaba el día entero vociferando y cuando estaba de buen humor le daba por hacer su perfecta imitación del grito de guerra de los indios. Por aquel entonces Candy no sabía una palabra sobre pájaros y menos sobre los loros del Amazonas. Había llevado a Warchief a su casa y en pocos minutos, cuando intentó tapar la jaula, descubrió por qué su anterior propietario estaba entusiasmado por la venta. Cuando el loro empezó a imitar el sonido de una sirena de la policía, Candy se mordió los labios. ¿O era realmente la policía? ¿No sería que el vecino de la gran Casa Blanca se había hartado y llamado a la policía? En ese momento, un autoritario golpe en la puerta principal la habría sobresaltado. «¡Calla, Warchief!», le había rogado al loro, consiguiendo solo que éste redoblara sus gritos golpeando las barras de la jaula como un poseso. Pero no fue la policía, fue mucho peor. Era el hombre frío y duro que vivía en la mansión cerca de la playa. El individuo que parecía tan inexpugnable como una pared de piedra. Parecía furioso y Candy se preguntó si conseguiría hacerle creer que no estaba en casa. «Abra la puerta o lo hará la policía», rugió una voz profunda. Con un suspiro resignado, Candy le abrió. Él era un hombre alto, de aspecto peligroso, empezando por su cabello castaño que le llegaba a los hombros y su camisa desabrochada, hasta los pantalones cortos que descubrieran sus largas y musculosas piernas. Tenía un tórax que hubiera despertado pasiones en una mujer más liberada que Candy. Era ancho y cubierto de vello que bajaba por debajo de la línea de su estrecha cintura. Su rostro parecía tallado en piedra, duro y masculino, con la nariz recta y los ojos de un azul zafiro profundo. Olía a colonia de hombre, probablemente muy cara a juzgar por el Rolex que llevaba en su muñeca. «¿Sí?», dijo con una sonrisa insegura. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó él secamente. Ella parpadeó.
Oh, le pido perdón. He oído gritos, dijo él mirándola fijamente con sus ojos hermosos. Sí, bueno, eran gritos, pero compré mi casa precisamente por su entorno tranquilo y silencioso. La interrumpió sin miramientos. Me gusta la paz y la tranquilidad, y he venido desde Nueva York para conseguirla. No me gustan las fiestas salvajes en absoluto. Oh, a mí tampoco, dijo Candy seriamente. En ese momento, Warchief lanzó un alarido que hizo vibrar los cristales de las ventanas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Qué clase de gente tiene con usted, señorita? El hombre de Nueva York le dirigió una helada mirada antes de entrar en la casa y comenzar a buscar la fuente del grito. Candy suspiró y se recostó contra el quicio de la puerta mientras él entraba en el dormitorio y luego en la cocina, siempre murmurando algo sobre asesinatos sangrientos y la falta de consideración de los vecinos en esa parte de la isla. Warchief empezó a reírse en una absurda parodia de la voz de un hombre y luego volvió a gritar. El hombre había vuelto con el ceño fruncido y las manos en las caderas, y entonces su mirada encontró la jaula cubierta. ¡Ayuda!, gimió Warchief en ese momento, provocando la sorpresa del extraño. La fiesta salvaje, le informó Candy con calma. Está ahí dentro. Y salvaje es la palabra apropiada para lo que hay en esa jaula. ¡Socorro!, gritó el loro. ¡Sálvenme! El hombre quitó la cubierta oscura y Warchief inmediatamente fijó su atención en él. ¡Hola!, zumbó saltando desde la percha hasta la puerta de la jaula. ¡Soy un buen chico! ¿Quién eres tú? El intruso parpadeó. Es un loro, murmuró para sí boquiabierto. ¡Soy un buen chico!, dijo Warchief, empezando a reírse desaforadamente. Como para demostrarlo, se puso cabeza abajo y le dio la cabeza sin dejar de mirar al hombre. ¡Oh, qué lindo!, soltó de pronto. Lindo no era exactamente la palabra que Candy hubiera empleado, pero tenía que reconocer que ese maldito loro tenía buen gusto. Se tapó la boca con la mano para no soltar una carcajada. Warchief extendió las plumas de la cola y erizando la cresta lanzó otro de sus silbidos. El hombre de New York levantó una ceja. ¿Cómo le gustaría?, preguntó mirando a Candy. ¿Frito o asado? No puede hacer eso, gimió ella de broma. Solo es un bebé. En ese momento, el loro imitó el pitido de una locomotora. ¡Calla!, gritó el hombre tapándose los oídos. Candy ahogó una risita. «Es terrible, ¿no le parece?», preguntó risueña. «Ahora comprendo por qué su dueño quería deshacerse de él antes de mudarse a un apartamento». El extraño miró la pila de revistas de pájaros que había sobre una mesita. «¿Y bien? Ya sabe lo que tiene que hacer cuando se pone a gritar». «Desde luego», repuso Candy irónicamente. «Hay que tapar la jaula. Siempre funciona. Los expertos garantizan que todas las veces doblará el volumen de sus gritos». Él miró la portada de una revista. «Este número es de hace 3 años». Candy se encogió de hombros. Yo no tengo la culpa de que las revistas de pájaros no estén de moda en este lugar. El propietario me las dio junto con la jaula». Los ojos del hombre le dijeron muy claramente lo que pensaba de las revistas, de la jaula y del pájaro. Y de ella también. «Grita un poco», se defendió ella incómoda bajo su mirada. «Pero en el fondo es un buen pájaro. Incluso deja que le acaricien», añadió no muy convencida. «¿Le importaría demostrármelo?» No creo que sea necesario». Pero al ver la mirada de su vecino, Candy no tuvo más remedio que acercarse y extender una mano. El loro volvió a reírse y la golpeó ligeramente con el pico. Candy retiró la mano apresuradamente. Bueno, a veces se deja acariciar, corrigió. «¿Le importaría intentarlo otra vez?», preguntó a él con los brazos cruzados sobre el ancho pecho. Ella se puso las manos a la espalda.
No, gracias. Tengo en gran estima mis 10 dedos, murmuró. No lo dudo. Pero, ¿para qué demonios quiere un loro? Preguntó él sinceramente intrigado. Estaba sola, dijo Candy con franqueza. ¿Y por qué no se busca un amante? Preguntó él bruscamente. Ella le miró y en sus ojos vio un brillo travieso. Eso no es problema suyo, respondió secamente, escondiendo la intranquilidad que le habían producido sus palabras. Bueno, dijo él sonriendo. En ese momento, Warchief, sintiéndose relegado a un segundo plano, volvió a la carga con renovado ímpetu. El escándalo fue impresionante. —¡Por Dios, chico! —exclamó el hombre. —A lo mejor es una chica —comentó Candy—. Parece que le gusta a usted mucho. El hombre miró al loro. —No me gusta cómo me mira. —El propietario me aseguró que no pica —dijo Candy vacilando—. Veremos. El hombre metió la mano en la jaula y Warchief se acercó a investigar. No era un pájaro con malas intenciones. Simplemente le gustaba probar su fuerza. Pero el hombre de Nueva York tenía unos dedos recios. Dejó a Warchief picotear durante un rato y luego le apretó el pico. —No —le dijo firmemente. Entonces cogió la cubierta y tapó la jaula. Para sorpresa de Candy, el loro guardó silencio. —A los animales hay que dejarles claro quién es el amo —le dijo a Candy—. Nunca retire la mano si empieza a picotearla, pero no le deje hacerlo fuerte. —¿Sabe usted mucho de pájaros? —Tuve una cacatúa. Se la regalé a un amigo porque no suelo estar mucho en casa. —¿Es usted de Nueva York? ¿No fue eso lo que dijo? —preguntó Candy con curiosidad. —Sí. —Yo soy de Chicago. Diseño moda para una cadena de boutique. Podría hacerle un traje de verano —añadió ella examinándole con ojo crítico. El hombre la miró de hito a hito. —Primero el loro y ahora esto. No sé lo que es peor, señorita, si usted o la mujer que vivía aquí antes. —¿La mujer a la que le compré la casa? —preguntó Candy haciendo memoria. ¿Qué pasaba con ella? —Le gustaba tomar el sol desnuda cuando yo nadaba —murmuró él tristemente. Candy sonrió al recordarse de la mujer. Rondaba la cincuentena y era lo más parecido a un balón que había visto nunca. —No tiene gracia —dijo él. —Sí la tiene —rió Candy. Pero él seguía sin sonreír. A pesar de sus breves comentarios del principio, no parecía ser un hombre con mucho sentido del humor. —Todavía he de trabajar 3 horas más antes de poder irme a dormir —dijo él secamente dándose la vuelta. De ahora en adelante cubra el loro con la manta cuando empiece a armar escándalo. Lo entenderá tarde o temprano. O no le tenga despierto hasta tarde. No es bueno para él. Los pájaros necesitan dormir 12 horas por lo menos. —Sí, señor. Gracias, señor. —¿Algo más, señor? —preguntó Candy impertinentemente mientras le acompañaba hacia la puerta. Él se detuvo y le dirigió una mirada penetrante. —¿Cuántos años tiene usted, jovencita? ¿Ha salido ya de la guardería? —En realidad ya he pedido plaza para el asilo de ancianos —replicó Candy sonriendo—. Voy a cumplir los 26. Apuesto que unos 20 menos que usted, ¿no? Él parecía desconcertado, como si nunca nadie hubiera osado hablarle en aquel tono. —Tengo 32, dijo mecánicamente. —Pues yo le pondría unos 45, dijo Candy estudiando su rostro duro. También apostaría que nunca se toma vacaciones y cuenta el dinero todas las noches. Tiene usted toda la pinta. Las cejas del hombre se alzaron de nuevo. —¿Rico y amargado, quizá? —continuó Candy. —Soy rico, pero no estoy amargado. —Sí lo está. Simplemente no se da cuenta. Pero no se preocupe. Ahora que me ha conocido, le salvaré de sí mismo. Será un hombre nuevo sin darse cuenta. —Me gusto tal y como soy —dijo él concisamente—. Así que déjeme en paz. No quiero ser remodelado por nadie, y menos por una modista. Soy diseñadora. No me engaña, señorita.
No tiene edad suficiente. El hombre le dio unos golpecitos en la cabeza, el primer indicio de buen humor que Candy le descubría. Vete a la cama, criatura. Tenga cuidado de no tropezar con sus largas barbas, abuelo, le contestó Candy mientras el hombre avanzaba hacia la puerta. No se volvió ni añadió una sola palabra de despedida. Simplemente continuó andando. Y ese había sido el comienzo de una gran amistad. En los meses siguientes, Candy había averiguado algunas cosas sobre su taciturno vecino, pero sobre todo había aprendido a conocerle. Su nombre completo era Terrence, pero nadie le llamaba Terry, excepto Candy. Pasaba la mayor parte de su tiempo dedicado a los negocios. Aunque viajaba con mucha frecuencia, en los últimos tiempos tenía su hogar en Jamaica, y solo las personas que realmente le necesitaban sabían cómo ponerse en contacto con él allí. Era muy celoso de su intimidad y evitaba las fiestas de sociedad habituales en el círculo de americanos que vivían allí. Pasaba su poco tiempo libre paseando por la playa y aparentemente disfrutaba de su soledad. Durante años había llevado esa clase de vida y estaba a gusto, pero tal y como ella había dicho, Candy le había salvado de sí mismo. Aunque ella no solía fiarse de la mayoría de los hombres, instintivamente había confiado en Terry. Él parecía no tener el más mínimo interés por ella como mujer, y cuando las semanas pasaron sin que él intentara acercamiento alguno en ese sentido, Candy empezó a sentirse completamente segura a su lado. Eso le permitía dar rienda suelta a su fantasía de parecer la mujer sofisticada y mundana que le hubiera gustado ser. Era una ilusión, desde luego. Pero a Terry no parecía importarle sus a veces descarados coqueteos. La trataba como una jovencita traviesa, tomándole el pelo unas veces y consintiéndola otras, y eso le agradaba a Candy. Hacía tiempo que sabía que no encajaba en el mundo moderno. Ella no podía acostarse con un hombre simplemente porque estuviera de moda, y como quiera que la mayoría de los hombres que había conocido habían esperado ese detalle por su parte, ella simplemente no los frecuentaba. Había habido un hombre importante para ella cuando tenía 20 años, una auténtica joya, hasta que se lo presentó a su familia. Nunca más lo volvió a ver. Sin entrar en su concepto religioso de la vida, sus padres, además de misioneros, no eran muy corrientes por otros motivos. William, su padre, coleccionaba lagartos y su madre era un miembro destacado y activo en el departamento del sheriff. Eran gente rara, estupendos pero raros. Hacía tiempo que habían dejado de esperar comprensión por parte de sus amigos hacia sus padres. No podía imaginar uno solo que entendiera realmente a su familia, así que era una buena cosa que hubiera decidido morir virgen. Afortunadamente, Terry no tenía en mente nada que pusiera en peligro su decisión, y por eso era el compañero perfecto y en cierta medida una defensa contra los hombres mientras ella estuviera en su casa de playa. Un refugio seguro. Y no solo eso, sino que él necesitaba ayuda para no convertirse en un ermitaño. ¿Y quién mejor que Candy para despertarle de su letargo? Al principio se había conformado con dejarle pequeños mensajes como por ejemplo: demasiada soledad conduce al aislamiento, o tanto sol no es bueno para tu salud. Candy colocaba las notas en la puerta de su mansión, en el parabrisas de su coche e incluso bajo la roca donde le gustaba sentarse y mirar la puesta de sol. Poco a poco fue cambiando de táctica, haciéndose cada vez más osada. Le cocinaba platos y le dejaba flores en la puerta. Cierta vez él fue a verla para decirle que dejara de hostigarle, y la encontró esperándole con una comida especial. Esa fue la última gota que colmó el vaso, y finalmente él dejó de pretender que la ignoraba. Después de aquello, Terry iba a comer al menos una vez a la semana, y de cuando en cuando paseaban juntos por la playa. El único enigma en él era su falta de vida amorosa. Era un hombre tremendamente atractivo y físicamente casi perfecto. A su edad, Candy hubiera esperado que estuviese casado, pero no lo estaba y era obvio que nunca lo había estado. Tenía citas ocasionales, pero Candy nunca le había visto traer a una mujer a su casa para pasar la noche. Incluso en su inocencia, Candy sabía que era muy raro que un hombre como él pasara tanto tiempo solo. Pensaba en ello a menudo y una vez reunió el coraje suficiente para preguntarle sobre ello abiertamente, pero la expresión de Terry se había endurecido y había cambiado de tema. Ella no le había vuelto a preguntar. Candy volvió a estirarse perezosamente en la cama y miró el reloj. Terry debía estar a punto de llegar. Ella lo único que tenía que hacer era tumbarse y parecer que se acababa de despertar.
No sabía por qué Terry quería dar esa impresión ni a quién, pero una vez la había salvado de un marinero insistente y ahora tenía que devolverle el favor. Candy oyó la puerta de entrada y voces que subían desde el vestíbulo. Reconoció la de Terry y durante un instante fugaz se imaginó que ella le estaba esperando como si fuera su amante. El pensamiento no la asustó en absoluto. De hecho, su cuerpo empezó a reaccionar de forma rara y se asombró de sí misma. Entonces, la puerta de la habitación se abrió y Terry apareció acompañado de la rubia más bonita que Candy había visto jamás. La joven tenía una mirada de deseo desesperado y la expresión de Terry no era muy diferente. ¿Quién sería esa mujer? ¿Y por qué quería Terry deshacerse de ella cuando se veía tan claramente atraído por la joven? Candy estaba tan confundida que casi olvidó jugar su papel. Hola, cariño, dijo Candy con voz de sueño. Se estiró bajo las sábanas y bostezó delicadamente. Me he vuelto a quedar dormida, añadió con intención y esperó la reacción de la rubia. Continuará.